A Jon e Iker Abad los conocí en Santiago de Compostela en un encuentro de diseñadores y me los volví a cruzar en Bilbao en la Semana del Diseño. Ahí los fui a visitar a su pueblo y me lo mostraron con muchísimo cariño, yendo de pinchos. Esa costumbre de los vascos de comer poquito en muchos bares. Creo que fuimos como a 5 o 6. Un paseo genial y hasta pude darme un chapuzón en el mar Cantábrico. Para mí, que me gusta nadar y comer, fue una delicia todo. Muchísimas gracias. Jon e Iker Abad son diseñadores de muebles y espacios. En esta charla nos van a contar su historia y proyectos. Vamos a aprender sobre hacer propuestas sostenibles reutilizando materiales de descarte. Ellos nos cuentan sobre proyectos concretos donde se entretejen el codiseño con la economía circular. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Empieza, tú vas hablando ahí. Pero si tengo algo que decir ya... Bueno, ¿puedes presentar? Ahora me puedes presentar. Bueno, vale, pues aquí estamos en el estudio Abad. Estoy aquí con mi hermano, que es Jon Abad, arquitecto, pero bueno, toda la vida ejerciendo diseño. Y nada más, no tengo nada más. Es que no voy a poder. Bueno, pues mi hermano Iker, él estudió diseño, más específicamente yo cuando empecé no existían estudios de diseño. De hecho, estudiamos en casa, ¿no? Lo primero que tenemos que decir, que nuestros padres fueron diseñadores, nuestro padre fue diseñador, nuestra madre tenía una tienda de muebles y lo que es el diseño lo hemos vivido en casa, ¿no? Pero bueno, básicamente yo hice estudios de arquitectura, pero mi hermano sí que pudo estudiar diseño de una manera más oficial, ¿no? Y bueno, incorporarse más tarde, porque somos una familia bastante extensa. Yo le llevo 12 años a mi hermano, ¿no? ¿Y cuántos hermanos son en total? Somos 6 hermanos y 5, o sea, 3 hermanos y 3 hermanas, y 5 de nosotros nos hemos dedicado al diseño. ¿Y todos al diseño de muebles? Todos, sí, porque básicamente era donde estaba el negocio de mi padre, entonces fuimos entrando poco a poco uno tras otro. Lo que te decía antes, digo, siempre le dije a mi padre, hombre, pues un economista o algún abogado, pero nada, todos íbamos haciendo lo mismo. Cuando no sabíamos qué hacer, nuestro padre nos dirigía hacia el diseño y otro diseñador más para la familia. Y salvo uno, que tampoco se libró, que estudió decoración, pero luego ya hizo medicina. Y realmente su pasión es la escritura y es el que nos escribe los textos, que tenemos unos textos en nuestra web bastante currados porque es otra visión de nuestros productos que nos la da nuestro hermano, el escritor. Así y supongo que cada uno de ustedes tiene su especialización. Bueno, sí, Jon y yo sí que hemos seguido un poco más en la rama del diseño industrial. Mis hermanas hacen más decoración, pero bueno, nosotros sí que a raíz de la crisis no elegimos variar el recorrido y seguimos un poco en el diseño industrial. Ahora sí que ya no tanto mueble, pero bueno. Sí cambiamos la visión. Digamos que nosotros venimos de un mundo de mobiliario industrial tradicional, de la moda, por decir así, o sea, lo que es el mueble italiano de estilo. Y entonces, pues, cuando llegó la crisis y todo este mercado desapareció, pues realmente no nos apetecía seguir haciendo lo mismo. Nos hubiéramos tenido... ¿La crisis te referís a cuál? La crisis del 2008, que fue la que aquí, claro, sí, para nosotros ha sido la crisis fuerte, que fue en la que prácticamente el mercado de mobiliario desapareció. Y entonces muchas de las industrias a las que diseñábamos, pues desaparecieron. Y entonces, pues lo que decidimos es que lo que queríamos era hacer
algo en lo que creyéramos. Y precisamente esta crisis para nosotros también estaba suponiendo una crisis de valores, porque justo antes de la crisis del 2008 realmente el consumo era un poco obsceno, o sea, se vendía todo cuanto más caro, o sea, y era una cosa, pues bueno, luego explotó todo eso, ¿no? Entonces nosotros lo que quisimos es incorporar valores en los que ya estábamos un poco pensando, ¿no? Como era hacer algún tipo de mueble más personal, más anclado a nuestro territorio. Entonces lo primero que empezamos a hacer es trabajar con artesanos locales, con lo cual empezamos a trabajar con materiales de aquí, con personas que están trabajando en el territorio, y automáticamente nuestros productos empezaron a tener una inspiración más local. ¿Y cuáles son los materiales de acá, de los países del País Vasco, te referís? ¿Cuáles son los materiales que empezaron a usar? Empezamos con los artesanos que habíamos ido conociendo poco a poco años antes. Pues una artesana que trabaja con la lana de aquí, que es la lana de la oveja lacha, que hace fieltro, y empezamos a hacer unas lámparas que nos gustaba mucho cómo vibraba la luz con ellas. También un alfarero, Alex, que también teníamos muy buena relación, y como es un poco maker, y ahí pues nos encontramos en ese mundo maker, y empezamos a hacer otro proyecto europeo con unos separadores en barro también muy interesantes. Sí, el punto maker es donde las matices entre mi hermano y yo. Mi hermano le va mucho todo este tema. Entonces lo primero que empezamos, cuando ya decidimos tomar el nuevo camino, lo primero que hicimos es comprarnos una impresora en 3D. Mi hermano estaba... Sí. Y la verdad es que nos ha venido muy bien. Primero para comprender todo lo que es estas nuevas tecnologías, que son nuevas artesanías. Al final te permiten hacer también productos a pequeña escala, pero también nos vinieron muy bien pues para todo el tema de prototipado, etcétera. Y realmente es una parte que a mi hermano le gusta mucho, y de hecho varios de los proyectos han acabado tomando esa derivación, ¿no? De que los hemos pensado para imprimir en 3D, como el que dice Iker, que hicimos un proyecto para imprimir en barro, que no es tan habitual. Pero también ahí empezamos con el barro, con la lana, empezamos a tomar los primeros contactos de materiales, que la artesanía siempre es sostenible por definición. Entonces realmente empezamos a tomar contacto de lo que era la economía circular. ¿Y eso empezó con un proyecto de la Unión Europea? Sí, bueno, ya antes con los proyectos que estábamos haciendo artesanos estábamos tomando conciencia. Yo luego, paralelamente, durante esa época, estaba como presidente de la Asociación de Diseñadores, y tuve la oportunidad de participar en un Retrace, que era un proyecto europeo en el que íbamos visitando casos de éxito y empezamos a conocer lo que era la propia economía circular, ¿no? Y entonces ahí se nos abrió también un campo, porque sí que es verdad que en ese giro que dimos Iker y yo teníamos claro que, además de hacer diseños que tuvieran un poco más de personalidad, donde pudiéramos investigar más hacia lo local, pero también la sostenibilidad, tanto social como ambiental, nos parecía que eran puntos importantes, ¿no? Y entonces, cuando vimos esto del proyecto de economía circular, nos pareció un campo muy interesante, ¿no?, donde trabajar. ¿Y qué es la economía circular? ¿Qué es lo que aprendiste de economía circular? Pues bueno, básicamente era cómo utilizar los propios residuos para volver a hacer nuevos productos. No la economía lineal, que lo que hace es se explota un material y se acaba devolviendo a la naturaleza, sino que con ese residuo vuelves. En realidad hay varias maneras de cerrar el círculo, ¿no? Nosotros hemos ido descubriendo luego, según hemos ido haciendo proyectos, que, bueno, pues que una manera es simplemente reutilizando el propio producto. Algo que en el mundo en el que nos movíamos antes era todo lo contrario. Había que cambiar la moda cada año para generar una sensación de que tu mueble ya estaba viejo, ¿no? Mientras que realmente detectamos, lo primero es poderlo reutilizar, ¿no? Y otras maneras de cerrar el círculo es utilizando parte de ese material sin necesidad de triturarlo, ¿no?, por decirlo así. El último camino es el reciclaje, ¿no? O cuando estás utilizando materiales como estos elementos de separación de barro que comentábamos antes, impresos en 3D, pues el propio barro es un elemento que su ciclo final es volver a la tierra y ya está, ¿no?, y volver a empezar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hicieron con estas impresoras de barro? Pues ahí lo que hicimos fue un sistema que apilábamos distintas jardineras
para crear elementos arquitectónicos, como elementos como macetas. pero como muros de separación, de tal manera que con ese muro es como un ladrillo, se pueden crear espacios, se pueden crear cualquier tipo de elemento, ¿no? ¿Y el cliente quién era? ¿El cliente es la ciudad o el cliente era la gente que quería separarse del vecino? En realidad podría ser las dos cosas, sí, pero sí. Sí, es un proyecto que no lo hemos acabado de implementar todavía. En realidad, la parte de circularidad que tenía, no solo el barro, sino el poder imprimir en 3D, es que te permite, claro, son jardineras grandes, son jardineras como de 70 centímetros que se van apilando unas con otras y puedes formar un muro de 2 metros y de lo que quieras de largo, ¿no? Entonces, ¿qué permite? Que si, por ejemplo, hay un cliente en Alemania que quiere hacer un proyecto, pues nosotros no hace falta que le enviemos desde aquí las macetas, simplemente le podemos mandar los archivos y él se lo puede imprimir en un sitio cercano. Claro, hoy en día todavía todo eso no ha prosperado como para que haya impresoras en todas partes, pero bueno, es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces la impresión 3D tiene esa ventaja. Primero, que te permite hacer cada proyecto diferente, con lo cual pues teníamos distintas piezas de unión, de esquina, que podían variar como quisieras, pero sobre todo la ventaja de poder no tener que transportar el producto final, ¿no? Y ustedes le ofrecían al cliente como una consultoría donde le vas diciendo, por ejemplo, o sea, ese sería como el modelo de negocio. Donde le vas dando consejos si se le imprimió mal. Hasta incluso poder hacer el archivo final que él luego pues vaya a imprimir en su lugar, ¿no? Digamos. Porque también debe tener mucho que ver con el barro de cada lugar, porque el barro del País Vasco quizás no es igual que el barro de un lugar en Alemania. Efectivamente, sí. Yo creo que eso también le da. Lo que pasa es que es verdad que todo lo que es relacionado con las nuevas tecnologías, pues al principio no es tan fácil usar un barro de cada zona. Al final, hoy en día pues hay algo. No es fácil imprimir con cada barro. Al final ahora pues ya incluso te lo van vendiendo en paquetes. Lo que era muy bonito de inicio, que parecía como que ibas a coger la tierra y la ibas a echar en la impresora, pues luego te das cuenta de que los barros pues te los acaba vendiendo una industria que son específicos para poder imprimir con ellos. Como los cartuchos de tinta de las impresoras, ¿no? Al final el negocio es el cartucho de la impresora. La utopía va perdiendo su encanto, pero bueno, todo llegará. En teoría sí se están haciendo cosas en ese sentido. Sí, yo creo que es un campo bonito, sobre todo porque a nosotros nos gustaba una cosa. A nosotros nos gusta estar un poco en los lugares de hibridación. O sea, habíamos estado en la industria más pesada que hay y entonces cuando hemos empezado con artesanía, con maker, lo que nos gusta a veces es situarnos un poco en los puntos intermedios, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces, imprimir en plástico, que era lo típico, pues vale, pero es que imprimir en barro parece que es una tecnología muy alta con el material más básico y menos tecnológico. ¿Tenés algunos proyectos de co-creación, cierto? Pues sí. Precisamente el año pasado pudimos acceder a unas ayudas, a un programa europeo y pudimos hacer aquí en un polideportivo un proyecto de mobiliario de economía circular y co-creación. Nos apoyamos en una compañera, digamos que nosotros, aunque antes te he comentado que hemos trabajado con usuarios y tal, pero ya era en un proyecto público, esa co-creación tenía que ser más estructurada y nos hemos apoyado en una compañera, Brille Sobas, que nos ha echado una mano en esta parte de co-crear. Y bueno, hicimos varios talleres con las personas usuarias. Digamos que esto es un polideportivo que hay aquí en Getxo, en nuestro pueblo, donde pues, lleva mucho tiempo que no se reformaba y había una parte, curiosamente, de estudio, tradicionalmente se ha estudiado ahí, y otra zona de ocio, donde la gente esperaba pues, las piscinas, era el edificio de piscinas. Y entonces pues, pudimos explorar en un primer taller, pues precisamente los conflictos que se daban entre esos usos y luego ya centrarnos más en lo que era la parte de estudio, que es la que acabamos desarrollando luego un mobiliario de economía circular, un poco respondiendo a los retos que iban apareciendo en esos primeros talleres, ¿no? Pero digamos que fuimos acompañando y en talleres sucesivos se pudieron concretar pues, estas ideas que íbamos
continuamos respondiendo, pues contrastarlas hasta el prototipado. Digamos que el proyecto acaba con el prototipado y ahora este año, pues en principio saldrá ya la licitación para hacer ya más unidades. ¿Y ustedes se presentan para la licitación? O sea, ¿ustedes se presentan para hacer la producción? Igual más bien como... Sí, algo vamos a intentar, porque hay algunos muebles que son muy artesanales. Bueno, sí. Hicimos una colección con contenedores, precisamente en ese, pues bueno, estas cosas que pasan en los proyectos, ¿no? Ha sido un proyecto de un año, con lo cual han ido sucediendo muchas cosas desde la propia pandemia, que nos hizo cambiar prácticamente toda la estructura de los talleres, hasta pues que en ese entreacto, intentando explorar la parte de plásticos, que era una parte que nos interesaba dentro de la economía circular, queríamos centrarnos un poco en el tema de plásticos, y nos ofrecieron la posibilidad de reciclar unos contenedores que estaban aquí en Vizcaya. Se estaban cambiando los contenedores amarillos por otros nuevos, y entonces pues bueno, pues integramos eso en el proyecto. Los contenedores son como tachos de basura, digamos, eso grandes. Es. Y entonces pues resulta que los estaban cambiando, no sabían qué hacer, porque era una materia además que era poliéster pero mezclado con fibra de vidrio, con lo cual no era fácil. Si no, los hubieran triturado y no se hubieran dicho nada, pero tenían sus dificultades, ¿no? Y entonces nosotros pues respondimos haciendo algunos muebles con estos contenedores, ¿no? Y entonces, de algún modo, la economía circular, que ya estábamos trabajando con ella, pero sobre todo con cosas recicladas, pasó a otro nivel. Es decir, dentro de nuestro proyecto de economía circular nos dimos cuenta de que no era solo importante, nosotros siempre hemos sido personas de acción, de hacer productos, ¿no? En este caso veíamos que la parte de la sensibilización medioambiental era tan importante como la propia acción de fabricar los muebles, con lo cual, primero, los propios talleres con las personas usuarias estaban viendo todo el proceso, y a la vez algunos de los muebles que hemos hecho, lo que se llama upcycling, ¿no? O sea, esto es como reconfigurar, no es triturar el material, sino que unas partes se vea de dónde proceden, ¿no? Entonces, este ejemplo de este elemento de estudio que hemos hecho, que es está hecho con un contenedor, pues no hace falta explicar lo que es la economía circular. Solo viendo ese mueble cualquiera puede entender. Y como que el mueble tiene una función educativa también. Claro. Digamos que nosotros ya en nuestra nueva aproximación al diseño, queríamos un diseño más personal, y en esa indagación lo que hemos hecho es empezar a aportarle una narrativa nueva, ¿no? Entonces, que los productos siempre tengan algo que contar. Entonces, cuando llegamos a esta parte de la economía circular, pues bueno, que el propio producto esté contando su propio proceso de economía circular. Entonces, cuando estás viendo un mueble en el que reconoces que hay un contenedor que lo has partido por la mitad para hacer la carcasa, pues realmente no hace falta explicar qué es el reciclaje, ¿no? En este caso. Entonces son muebles que están contando también esas historias. Y a la gente, ¿qué les produce esto de saber que yo soy un sofá, que soy un ex tacho de basura? Sí, parecía como que no lo iban a poder admitir, y luego lo cogieron, lo recogieron muy bien, les encantó la idea. Sí, ¿verdad? Tuvimos que decir, os dais cuenta que estáis dentro de un contenedor de basura, o sea, porque la gente enseguida se echaba a él y tal, y o sea, era como que le cogieron cariño. Claro, también es verdad que no solamente las personas usuarias, nos parece que en este tipo de procesos hay un aprendizaje por parte de las propias instituciones, es decir, que nos está sensibilizando también a la propia administración, los propios técnicos municipales, que al principio no entraron tanto en el proceso, luego vimos lo bueno que era haberles incorporado, ¿eh? O sea, también a lo largo del proceso eran los primeros que estaban convencidos de que había que hacer las cosas así, ¿no? Después de haber visto todo el proceso, ¿no? Lo cual es otro segundo objetivo, porque digamos que nosotros ahora la cantidad de muebles que hacemos es pequeña, no es como el impacto que podíamos tener antes cuando trabajábamos en la industria. Pero bueno, al final es un impacto a nivel educacional importante también, ¿no? O sea, esa como más conciencia ambiental. Sí. Y una pregunta, porque esos contenedores están como forrados con un material que los hace como acogedores y más cómodos, que pareciera ser lana prensada, pero no es lana prensada. ¿Qué es?
También es PET, está hecho es una especie de filtro que hacen con las botellas de plástico también. Y luego tiene unos remates también que está hecho con los tapones. O sea, realmente el sofá o muebles venideros estaría casi hecho completo con todo el plástico que lleva el contenedor, ¿no? ¿Y El de eso fuera y el de es dentro. un estudio de materiales que hicieron ustedes o ya estaba hecho? Ese material ya existía. Sí, ya existía. De hecho, estuvimos en la industria. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay determinados materiales, como el tema de las botellas, que están ya muy incorporadas dentro del sistema. Es decir, que se aprovechan prácticamente todas las botellas que acaban en un contenedor. Entonces, estuvimos una empresa que lo que hace es lo tritura, lo convierte en hilo y ese hilo lo riza. Ese material hay una empresa que lo convierte en fieltro. Este fieltro se utiliza sobre todo para los maleteros de los coches, o sea que es un material bastante industrial. Entonces, porque resiste bien el agua. Claro, y a la vez a nosotros nos encajaba muy bien porque tratándose de un sofá en un espacio público, pues claro, el trote que tiene en esos espacios es mucho más intenso que si es para un hogar, donde hubieras puesto pues, un fieltro pues, hecho de lana o una tela de algodón, pues eso no funciona, con lo cual era doble, ¿no? O sea, por un lado era un elemento más resistente, que es verdad que si no te lo dicen, la sensación de afieltrado lo hace muy amable, ¿no? O sea, está hecho con las botellas, ¿no? Pero ¿este espacio público es un espacio público techado o no? Sí. O sea, es al aire libre, pero techado. No es al aire libre. Son unas piscinas interiores. Sí. Y hay varias dependencias, pues están los vestuarios, pero también hay algún gimnasio, hay algún espacio donde se hacen pues, pilates y tal. Y tradicionalmente ha existido este espacio de estudio, que la gente lo coge con mucho gusto, porque hay gente pues eso, que va a hacer su actividad deportiva y a la vez estudia. Claro, nosotros ahí lo que hemos diseñado son unas mesas de estudio, que es lo que nos pedían. Eso era parecido. ¿No? Digamos que lo que sí ha variado un poco es que el tipo de cocreación que hemos hecho era una cocreación con experto. Es decir, que una cosa es estar en un entorno en el que los usuarios disponen de mucho tiempo y acaban ellos creando el mobiliario, y en este caso pues las personas que más tiempo han estado con nosotros a lo largo de 4 talleres, pues habrán estado 6, 8 horas con nosotros. Nosotros hemos estado 800 trabajando. Sí. Entonces, y a la vez somos especialistas en muebles. Entonces, nuestra labor era un poco recoger los retos, pero a veces también proponer alternativas que nosotros conocíamos y luego si no gustaban, ¿no? Pero quiero decir que claro. entonces había una iteración que sucedía en el diálogo con ellos. Exacto. Entonces, claro, lo primero que ellos piden es, pues queremos unas mesas mejores, queremos para estudiar, con estas características, etcétera, ¿no? Hay un momento en el que vemos que hay gente que está casi estudiando 12, 14 horas porque estudian oposiciones. Y entonces conocíamos de este tipo de butacas, sofás, que con un elemento te permite poner un ordenador. Entonces, de algún modo para nosotros es una contrapropuesta para decir, pero si estás 12 horas sentado en la misma mesa, de vez en cuando igual podrías descansar de postura, ¿no? Y seguir estudiando si quieres, ¿no? Y entonces, pues la respuesta es, pues bueno, esto no se me había ocurrido. Lógicamente, porque eso lo conocemos nosotros que somos expertos. Ellos no lo conocen, pero en ese diálogo ves que encaja lo que tú estás proponiendo y entonces al final vas creando esas soluciones, ¿no? Esa es un poco esa iteración del diseño con experto, que en este caso se da la circunstancia que es que nosotros hemos trabajado tanto en el mundo de la oficina, en el mundo del hogar. No, y también ustedes tienen el conocimiento de ese materiales que supongo que no se les va a ocurrir a ellos. En la economía circular especialmente, es decir, que al final nosotros estamos casi formándonos diariamente y viendo pues cómo la economía circular te va abriendo nuevos campos que hasta ahora estaban cerrados, ¿no? Esto mismo de las botellas de plástico nosotros no lo hubiéramos sospechado nunca, ¿no? Como realmente ya hay una industria que está aprovechando esto, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de ir descubriendo esas cosas y simplemente ponerlas a disposición de las personas usuarias con las que estás en continuo contacto. Cuando hicimos la presentación final, pues este sofá era como un cachito de cada uno. O sea, todo el mundo se sentaba en él tan a gusto porque, claro, lo había visto en dibujos, luego en maquetas, luego iba a ver el prototipo y también yo creo que esta co-creación crea esa
esa sensación de que aunque cada uno participa a unos niveles, pero todo el mundo se siente partícipe del resultado, ¿no? O sea, de la totalidad. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Diseño Industrial, España y Diseño y Fab Labs, porque también charlamos de la impresión en 3D en barro. No sé si se acuerdan, pero el año pasado hice toda una serie de 7 episodios sobre Fab Labs. Incluso estuvimos en alguna entrevista charlando con otro diseñador que hacía impresión en barro o cerámica. No me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo que también nos referimos a la colaboración con artesanos locales y a las propiedades del barro. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Y si están buscando algo especial y no saben cómo empezar, se pueden siempre comunicar conmigo. Me interesa saber sobre qué quieren escuchar. Me pareció súper interesante cuando ellos cuentan que la crisis del 2008 hizo que cambiaran su visión, que se dieran el tiempo para desarrollar una línea de trabajo más cercana a sus valores. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a dar ese giro y yo espero que escuchar historias de diseñadores y diseñadoras que dieron un giro a su manera de hacer diseño sea también una manera de impulsar el cambio. Ustedes ya se están dando el tiempo de escuchar este podcast y eso ya es una manera de estar haciendo ese trabajo meta, dándose tiempo para pensar en cómo quieren girar, hacia dónde. Porque siempre estamos girando, todo gira y todo cambia. Incluso cuando hacemos algo que nos conmueve, también estamos direccionando en cada pequeña decisión. Vamos a ver cómo la situación geopolítica que estamos viviendo ahora nos hace girar en la próxima década. Por ahora, sigamos escuchando a John e Iker, que tienen muchísimo para contarnos. De los proyectos de la Unión Europea, o sea, ¿cómo funcionan? ¿Funcionan para ustedes como, bueno, supongo que está claro que es una posibilidad de tener trabajo, ¿no? Pero aparte de eso también es una posibilidad de poder hacer como investigación en diseño, ¿no? Sí, porque digamos que al final la industria en la que antes trabajábamos pues no permite errores, o sea, y de hecho estás muy encasillado. Incluso las empresas que nosotros diseñábamos, que eran del País Vasco, pues no tienen permitido ser tan investigadoras como otras nórdicas que tienen, o italianas que tienen otro nombre, ¿no? Con lo cual, al final, hemos descubierto que primero que el terreno público nos permite experimentar más y este tipo de proyectos europeos precisamente también están empujando en esta dirección. Digamos que no en vano, el proyecto este que hemos hecho es un proyecto que estaba premiando tanto la co-creación como la economía circular. Ahora mismo acaba de surgir una iniciativa reciente que es la New European Bauhaus, que va un poco también en la misma dirección, ¿no? Hacer muebles, diseños bellos, pero siempre con la inclusividad y con la sostenibilidad. Entonces, al final, todo ese tipo de investigación pues te permite hacerla, ¿no? O sea, que hay más posibilidades de exploración y hay más posibilidades de error en todos los... Claro. ¿Y ahora tienen pensado un nuevo proyecto europeo o en qué andan? Pues... Ojalá. Bueno, ahora estamos con un proyecto, con una asociación que solemos colaborar en proyectos más social y a través de ellos nos han encargado pues, una exploración del tema del surf o de los deportes acuáticos para discapacitados. Entonces, bueno, hemos hecho también, ahora estamos en un tema más, hemos hecho una serie de reuniones con todas las asociaciones de discapacidad de la zona y, bueno, es un tema más de diseño estratégico y estamos como creando una plataforma. La fase que hemos empezado casi a nivel de estrategia, ¿verdad? Pero es curioso porque nos empezaron llamando para hacer una silla para una tabla de surf. O sea, que esto también es muy típico dentro del diseño. Y te acaban llamando para poner el tornillo un problema. Y cuando llegas dices, oye, pero igual este tornillo, espera, empieza a echar hacia atrás. Nos hemos ido separando y estamos y dices, oye, ¿por qué surf?
Porque igual una persona con discapacidad simplemente entrar en el agua para algunos ya no hace falta meterles en ola. Entonces, al final, hemos acabado desarrollando una primera parte más estratégica que luego efectivamente nos permita ver si hace falta hacer esa silla o hace falta otro tipo de deportes como el Padel Up, que también lo hemos incorporado. O sea, que decir que el Padel Up? El Padel Sur. El Padel, sí. Es que la asociación se llama Padel Up. Vale. Yo ya he puesto al deporte bautizado. Hacen Padel Surf, entonces, bueno, pues eso, nos hemos ido separando y, bueno, nos hemos quedado en el agua con discapacitados, pero dentro de poco... El Paddle Surf es cuando vos te parás arriba de la tabla de pie con un remo. Está bien, no sabía cómo se llamaba en castellano. Yo tampoco. Y que no se sabe todavía qué va a terminar. Lo que estuvieron haciendo es como entrevistas con diferentes personas para ver qué es lo que necesitan. Sí, y ahora estamos creando una especie de plataforma, está cogiendo como forma un poco más de... Sí, bueno, ahí tienes como el ecosistema está formado como por tres agentes, ¿no? O sea, por un lado están las propias personas con discapacidad que no tienen acceso y las asociaciones también que los dinamizan, que no tienen acceso a poder hacer este tipo de deportes. Por otro lado, empieza a haber algunas escuelas de surf que están empezando a ofrecer, pero tampoco saben cómo hacerlo. Y luego, por otro lado, están los propios municipios que tienen playas y que les interesa también albergar. Entonces, al final, intentamos trabajar en las tres direcciones, ¿no? Para al final crear una plataforma en la cual pues, un ayuntamiento puede decidir hacer que su playa sea más inclusiva, porque también hay problemas a la hora de acceder a la playa o a la hora de acceder al agua. Y entonces ir trabajando un poco... O sea que de alguna manera puede llegar a ser que sea un servicio esto, más que un objeto, ¿cierto? Sí. Incluso hemos pensado, porque al principio es que hay que hacer una silla, digo, bueno, y hay gente que ya ha hecho sillas, o sea, igual nuestra labor el día de mañana no es tanto a veces hacer algo como identificar cosas que ya, o sea, lo que hemos visto es que esto es incipiente, en Brasil hay una experiencia, en Gales hay otra, muy pocas, y cada uno lo va haciendo en plan casero. Entonces se trata incluso de aprovechar el conocimiento que ya están generando. Aquí hemos estado con varios de escuelas que llevan haciéndolo tiempo, pero bueno, pues ellos se han puesto pues de manera casera cómo hacerlo, ¿no? Entonces es intentar pues estructurar el conocimiento, básicamente, y a través de una plataforma hacerlo accesible a cualquiera. Es decir, nuestra vocación en este proyecto es que el día de mañana pueda utilizarlo cualquier otro, que no sea, es un proyecto que nace en el País Vasco, en Vizcaya concretamente, con unas ayudas, en este caso de la Diputación, pero que el día de mañana se pueda beneficiar. O sea, que lo van a publicar con licencias abiertas. Sí, la idea es esa. Sí. A eso se refieren. Claro. Perfecto. ¿Y qué cosas los inspiran? ¿Qué cosas están escuchando, leyendo, mirando, que digan, uy, esto, mira, le quieren recomendar a la audiencia de Diseño y Diáspora? Yo no voy a recomendar porque soy un poco pesado. Eso lo puede decir mi hermano. ¿Por qué? Lo puede decir yo, soy un poco el... No. Ahora de verdad que estamos filosofando mucho. Algo que antes no hacíamos. Ahora mi hermano le ha dado por la filosofía. Todos los encuentros los tenemos ahí. Yo últimamente, tanto la sociología, que era... O sea, digamos que... A ver, también es verdad que nuestra educación ha sido una educación muy de ciencias. Yo incluso como arquitecto... O sea, era matemáticas y dibujo, básicamente, con lo cual hemos estado un poco carentes de humanidades, con lo cual yo los últimos años, desde luego, es donde más estoy pues, leyendo de sociología, de filosofía, sobre la ciudad, sobre la cooperación también, ¿no? Por ejemplo, pues mira, yo te recomiendo uno, pues de Richard Sennett, que hace una trilogía súper interesante en la que primero habla del artesano, pero luego habla de trabajar juntos y luego lleva todo eso a la ciudad abierta. Entonces, a nosotros todo eso, pues hoy en día es la gasolina que nos hace luego pensar en sí, con el último de diseñar el desorden, ¿no? Ese no lo he leído, no. Esta trilogía el último es de las ciudades. Entonces, es muy interesante también sobre las ciudades, que además yo como arquitecto siempre las hemos trabajado desde otro ámbito totalmente distinto, ¿no? O sea, y lo que es me pareció muy interesante el de Juntos, ¿no? ¿Verdad? Porque
habla un poco de cómo colaborar y cómo no siempre tenemos que estar convenciéndonos unos a otros, ¿no? O sea, él habla de la dialéctica, que es en la que tú intentas convencer al otro y buscar una síntesis, y habla de la dialógica, que es no, o sea, simplemente él tiene procedencia, es músico, y entonces habla como cuando en un cuarteto se juntan y cada uno tiene una personalidad. Entonces no intentas convencer al otro, sino simplemente yo te escucho, pero yo hago así. Y él dice, pues muy bien, y yo te escucho y hago así. Y entonces eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Una manera en la cual a veces parece siempre que es que nos tenemos que convencer, y no, podemos con distintas voces poder trabajar juntos, ¿no? Di otro, porque de Sennett hace poco también ¿cuál es el último del que estábamos hablando? Bueno, ahora estoy con un filósofo muy peculiar que se llama Tim Morton, que habla sobre ecología. Y es un tema bastante delicado, porque la ecología es verdad que se está trabajando con la misma lógica que se ha trabajado el sistema capitalista. Entonces, dentro de poco pues, nos van a hacer consumir ecología, pero de la manera que estamos consumiendo el resto de cosas, ¿no? Mientras que Tim Morton lo que dice es que, primero, que no está la naturaleza, o sea, pues todo lo que es el antropocentrismo, o sea, no está la naturaleza ahí, estamos nosotros, ¿no? Nosotros somos una parte de la naturaleza, ¿no? Y entonces, ¿cómo repensar? Es reciclar la ecología. Y entonces se trata de volver a repensar todo esto, pero desde una manera de pensar en la que no hay un antropocentrismo y no hay las estructuras filosóficas que llevamos arrastrando desde Platón, digamos, ¿no? Entonces es algo que ya en filosofía se está pensando de otra manera, pues llevarlo con el resto de actividades que hacemos, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Y qué les gustaría que pase en el futuro? Hombre, a mí que la Atlética en la Liga ya me gustaría. Pero... Ahí hemos tocado un tema que mi hermano se diferencia mucho de mí, es un forofo del fútbol. Otra cosa que eso no va a pasar. Bueno, yo creo que sobre todo que vayamos tendiendo hacia unas sociedades más abiertas, ¿no? Yo creo que es lo que me gustaría. No te voy a decir que sea optimista, pero dentro de nuestro trabajo estamos obligados a serlo en el sentido de que, bueno, pues tenemos que trabajar en esa dirección, ¿no? Esto que hablábamos de que haya más participación, pero sobre todo también que al final pues nos escuchemos unos a los otros, aunque no intentemos convencernos, ¿no? Sí, entonces, ser más permeables. Eso es, ¿no? Sí. Y digamos que no es tanto tolerar al otro, sino simplemente pues, dejar un espacio para que esté y no tienes que ser, o sea, la tolerancia a veces dice, bueno, voy a ser tolerante, ¿no? O sea, es como... Es desde vos, claro. ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, pues es un tema que pues, se ve que va avanzando, ¿no? Pero por otro lado también ves cosas en la sociedad que van en la dirección contraria. Entonces, como todos los totalitarismos y pues todas las ultraderechas, ¿no? Entonces da un poco de miedo porque precisamente es una reacción a la diferencia. A la diferencia, ¿no? Yo sobre todo es un poco... En sociología también está Bauman que habla de toda la sociedad líquida y tal, muy interesante, y al final pues se trata de eso, de que estamos en mundos en los cuales hay una parte un poco difícil de sintetizar, que es por un lado estamos en una sociedad en la que cada cual somos más individualistas, que eso no está mal, porque nos está permitiendo admitir al otro como diferente también, ¿no? Hoy en día sí que eso existe, en el que, bueno, pues cada cual puede tener sus aficiones o sus gustos, lo que quiera, y tiene todo el derecho a tenerlo, ¿no? Con lo cual esa individualidad te permite ir admitiendo otras individualidades, pero cómo combinar eso con el hecho de luego trabajar conjuntamente, ¿no? Porque parece que es una contradicción. Una sociedad más individualista, pues no, yo no creo que sea una contradicción, ¿no? Sino desde esa dialógica que habla Sennett, el cómo siendo diferentes podemos colaborar y trabajar juntos. Eso sería. Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista.
explicaron el proceso de codiseño, Iker y John, porque si bien es verdad que en estos procesos se intenta que surjan ideas concretas para la implementación, muchas veces en realidad son ideas que nos permiten entender mejor qué es lo que se necesita. No son soluciones las que buscamos en los talleres de codiseño, o no solamente. Yo trabajo mucho con pedacitos de madera, dibujos y legos, pidiéndole a la gente que diseñe sus posibles soluciones. Estas maquetas me permiten enriquecer el diálogo, entender realmente el problema. Cuando vemos qué es lo que proponen como solución, se entienden aristas y dimensiones del problema que antes no se veían. Pero sus propuestas no van directa a la implementación, sino que, por lo menos en mis proyectos, siempre hay un momento en que nos encerramos a hacer una contrapropuesta, como dice John, y de ese ida y vuelta surge la propuesta final. No es que los y las diseñadores somos facilitadores o mediadoras del proceso de diseño, imparciales, no. Tomamos parte, sugerimos, testeamos a través de nuestras sugerencias y tratamos de ser conscientes del impacto de lo que hacemos, del impacto de producir una pieza en un lugar, del impacto de los materiales y del impacto en la gente que los va a usar. Cambio de tema de nuevo. Hablando de impacto, me interesa hacer una serie sobre procesos de diseño dentro del ámbito de las negociaciones de paz. Si conocen diseñadores u otros que entienden y les interesa el diseño, que están envueltos en procesos de negociación de paz, me interesa conectarlos. Me pueden mandar el contacto. Está claro que esta guerra nos va a afectar a todos y quisiera hacer una serie sobre el tema. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o en nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.